Tratado de Libre Comercio. Un tratado de libre comercio, o en su abreviatura TLC, es un acuerdo entre dos o más países cuyo objetivo principal es establecer reglas comunes para normar la relación comercial entre ellos. Un tratado de libre comercio busca crear una zona de libre comercio entre los países que son parte del mismo. Los tratados de libre comercio son instrumentos bilaterales o multilaterales de política exterior que los países utilizan para consolidar y ampliar el acceso de sus productos y eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, así como establecer mecanismos de cooperación entre las partes contratantes. El objetivo principal de este tipo de acuerdos es liberalizar la totalidad de productos y servicios que se comercian entre las partes contratantes. Ventajas y o beneficios del Tratado de Libre Comercio. Promover las condiciones para una competencia justa. Incrementar las oportunidades de inversión. Proporcionar la protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. Establecer procedimientos eficaces para la aplicación del Tratado de Libre Comercio y para la solución de controversias. Fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral entre otros países. Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio. Ofrecer una solución a controversias. Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional. Las ventajas y beneficios que los diversos tratados de libre comercio brindan a sus miembros son generalmente los mismos y se pueden clasificar de la siguiente manera. Aranceles. Uno de los principales objetivos de los tratados de libre comercio es el eliminar las barreras arancelarias en el comercio de bienes y servicios, permitiendo así que una persona exporte sus productos a otros países miembro libre de aranceles. Adicionalmente, aplican aranceles preferenciales en ciertos casos en que los mismos no se eliminan, pero aplican tarifas arancelarias menores a las del resto de los países que no se incluyan o sean miembros del Tratado de Libre Comercio en cuestión. Las reglas de origen. En razón de que solo los productos que sean originarios de los países miembros de los tratados de libre comercio pueden ser importados y o exportados con los beneficios del tratado. Dentro de los tratados de libre comercio se fijan normas claras y procedimientos comunes y más sencillos para determinar y fijar los certificados de origen de los propios productos. La solución de controversias. Se establecen las bases y los compromisos y en algunos casos los procedimientos para la solución de controversias en forma expedita y justa, donde el arbitraje es el común denominador. Principios. Como en la mayoría de los organismos comerciales internacionales, tales como la OMC o en los tratados de libre comercio, existen principios que son los criterios o ideas fundamentales de los tratados, que buscan la equidad y la protección entre sus miembros y que cuidan el fiel cumplimiento de los acuerdos. Principio de trato nacional. Este principio estatuye que todos los productos, tanto nacionales como importados, deben de ser tratados de la misma manera. Es decir, una vez que se ha importado un producto, este debe ser reputado como de origen nacional y no podrá ser objeto de impuestos o cargas especiales solo por su origen extranjero. Principio de nación más favorecida. Este principio se refiere a que a cualquier concesión o beneficio que un miembro le otorgue a otro será extensivo a los otros miembros del mismo Tratado de Libre Comercio. Principio de nivel mínimo de trato. Los miembros deberán otorgar a los productos e inversiones de otros miembros un trato no menos favorable que el que le otorguen, en circunstancias similares a otros productos o inversiones de otros distintos países, sean miembros o no del Tratado de Libre Comercio respectivo. Por su posición geográfica ventajosa, México atrae la atención de los bloques económicos americano, europeo e incluso del asiático, ya que es vecino del país con mayor fuerza económica, política y militar del planeta,
y con un gran potencial de consumo, los Estados Unidos de América. El factor que pronunció más dicha ventaja fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy en día México es el segundo socio comercial de Estados Unidos de América y de entre los países latinoamericanos es el principal socio comercial de Canadá. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se desencadenó una serie de negociaciones entre México y otros países con el objeto de celebrar tratados de libre comercio, los cuales se fueron concretando uno a uno, poniendo a México a la vanguardia de los tratados comerciales. Los tratados conllevan, entre otras cosas, el acceso preferencial de bienes y servicios entre los países miembros mediante la eliminación gradual de aranceles, la simplificación de los trámites de exportación e importación, la creación de empleos y la promoción de la transferencia de tecnología de punta. Sin embargo, la principal razón por la cual México ha celebrado toda esta serie de tratados es la de atraer la inversión extranjera directa, para obtener un sano equilibrio con la inversión extranjera del portafolio, que por su naturaleza misma crea un efecto volátil en la economía del país. Los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están relacionados no solo con aspectos del tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su conjunto. Permiten reducir y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. Contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a menores costos. Facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas. Ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares, así como obtener ventajas por sobre los países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales. Y finalmente, fomentan la creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora. Asimismo, la apertura comercial genera una mayor integración del país a la economía mundial, lo que hace posible reducir la volatilidad de su crecimiento, el nivel de riesgo país y el costo de financiamiento de la actividad privada en general. Ventajas de los consumidores. Los acuerdos comerciales son beneficiosos para los consumidores porque mediante la reducción de los aranceles de importación, los consumidores tendrán acceso a una mayor variedad de bienes finales a precios más baratos, como por ejemplo computadoras, equipos de transporte, automóviles, libros, aparatos electrónicos, electrodomésticos y cosméticos, que el país puede básicamente no producir. Del otro lado, conducirán al establecimiento de reglas y procedimientos que promuevan el funcionamiento eficiente, transparente y ágil de las aduanas, lo que significa menores costos de almacenamiento y manejo de mercadería para los importadores y por tanto reducciones adicionales a las producidas por la baja de aranceles en los precios pagados por los consumidores. Los tratados de libre comercio forman parte de una estrategia comercial de largo plazo que busca consolidar mercados para los productos mexicanos con el fin de desarrollar una oferta exportable competitiva que a su vez genere más y mejores empleos. La experiencia muestra que los países que más han logrado desarrollarse en los últimos años son aquellos que se han incorporado exitosamente al comercio internacional, ampliando de estas maneras el tamaño del mercado para sus empresas. Los tratados de libre comercio implican un conocimiento de las ventajas competitivas tanto del propio país como del que se quiere negociar. Esto se hace para poder beneficiar a la industria nacional con las exportaciones y beneficiar a los consumidores con las importaciones.